Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast llamado Salga la Pizarra. Un podcast que yo creo que avanza conmigo, tiene un poco la particularidad de ir a mi propio ritmo. Es por eso que me vi ausentada un tiempo de las aulas, quizás como todo este año también, las aulas presenciales, pero hemos vuelto de manera virtual, por supuesto, con otro capítulo que me tiene muy contenta, como todos, ya en una segunda temporada que ha tenido altos invitados e invitadas, y este cuarto capítulo no podía ser menos. Estoy con una persona que me generó admiración en el minuto en que la conocí, mucha intriga también, y tuve la fortuna de que logramos ser muy buenas amigas. Así que hoy día estoy con la cantautora, profesora de lenguaje, literata también, y actualmente cursando un magíster en el tema que vamos a hablar hoy. Estoy con Coro. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, amiga, gracias por venir. Gracias por invitarme. Sí, estoy como emocionada un poco de tenerte en esta conversación porque encuentro que siempre he tenido un punto de vista como muy particular de las cosas, como sobre todo de la escuela y como de ver la vida también, que creo que vale mucho la pena que hoy día escuchemos. Y bueno, como comentaba, vamos a hablar hoy día sobre un tema relacionado con pedagogía a veces se presenta como el más latero, el más formal, pero el que yo pienso se sabe poco y se discute poco también, que es el currículum. Esta amalgama de documentación, ¿cierto? Que pareciera ser una Biblia para los docentes y para todo el sistema educativo, y que vale la pena revisar porque tiene cosas bastante interesantes y que explican muchas otras sobre cómo está actualmente nuestro sistema. Entonces, si bien este no es un podcast de pedagogía, no necesariamente es académico ni nos paramos desde la erudición. Entonces, si nos podría explicar, Coro, como en términos sencillos, entre comillas, ¿qué es el currículum para alguien que no tiene idea de qué estamos hablando? Ya, el currículum, como casi todas las cosas en la escuela, tiene como una definición que es como la que se hace como desde las personas que se dedican, qué sé yo, como a estudiar educación, las personas que saben de educación. Bueno, todas las profes, les profes en general, como tienen más o menos una idea de lo que es, y lo otro es como lo que termina siendo en la escuela también. Como, no Claro. sé, al menos en mi experiencia como profe en escuela, que fue un año, yo soy como una desertora del sistema, como tantas otras personas. Es más que nada como la idea que se tiene, es como los contenidos que tienen que enseñarse, como los contenidos que el ministerio pide que se pasen. Y desde un punto de vista ya como no académico, pero sí como más teórico, el currículum como más allá de todas las definiciones que tiene, que hay hartas, se define como la selección cultural de lo que debe enseñarse en la escuela, como aquellos conocimientos que son considerados válidos para enseñarse en la escuela y que siempre implican como una exclusión de aquello que es considerado como no válido para enseñarse en la escuela. Claro. Aquellas teorías, aquellas disciplinas o conocimientos en general como desechados. Claro, o sea, todos esos cambios como de que uno experimentaba en el colegio, de que un año tenía tecnología, después tenía computación, después tenía el científico, el humanista, el electivo de lenguaje, son cambios que experimentaba finalmente el currículum y que, como tú decís, son finalmente decisiones políticas y culturales sobre qué es lo que se tiene que enseñar en la escuela. O sea, hay personas que se juntan a decidir y redactar documentación en la que se señala qué se enseña, cuáles son las áreas de conocimiento, pero también cómo se enseña. O sea, hay propuestas de actividades Claro, y, más importante para mí aún, cómo se evalúan esos conocimientos. claro, y por lo general también, como decís tú, como es una selección que ciertas personas hacen y que se hace fuera del espacio de la escuela y sin tomar en cuenta también como las personas que finalmente participan en el proceso como de aprendizaje que se supone que tiene que darse dentro del aula. Claro. Entonces, para que quede bien claro, los colegios tienen sus proyectos educativos particulares,
pero son la manera en que ellos adaptan o se apropian del currículum nacional, ¿cierto? O sea, los Claro, colegios no enseñan lo que quieren, sino que tienen que adaptarse a lo que dice el ministerio, por lo tanto, como a la unificación de los conocimientos. O sea, en una escuelita en Arica, como en Santiago, como en Punta Arenas, tal curso debería estar viendo la misma materia todos por igual, porque eso es lo que dice claro. el currículum. Claro, incluso en colegios que tienen como proyectos educativos muy distintos, como se les pide a sus estudiantes que den como exámenes libres para acreditar, como para controlar que ciertas orientaciones más generales como sigan cumpliéndose, pues. Porque igual el currículum como que, como decís tú, está expresado por lo general como en una serie de documentos que igual son como de un nivel diverso de generalidad, pues. Están como las orientaciones, está como están los programas de estudio que son más específicos, ¿cachai? Las orientaciones curriculares que son un poco más amplias, las orientaciones que son aún como más amplias y así. Sí. Entonces, ¿estáis de acuerdo con esta frase? El currículum es a la escuela lo que la Constitución es a un país. Eh, ¿Podríamos hacer esa sí, analogía dada la contingencia además por o el sea, sí, si plebiscito? entendemos el currículum como un dispositivo de control, que la Constitución también lo puede ser como sí. Por supuesto, claro. O sea, es el ordenamiento teórico, ¿cierto? Y que se tiene. Por lo tanto, si uno lo entiende como eso, es fundamental reparar en él para cualquier modificación en torno a cómo hacemos escuela o cómo hacemos educación en el país. Sí, po, sí, po. Y como que ahí quiero ir y preguntarte como primero, ¿por qué no en las discusiones sobre educación, sobre calidad de educación, no está tan presente la discusión sobre el currículum? Yo diría que es nula, más o menos. Claro. Yo creo que viene por lo general por una idea que se tiene como del conocimiento y de la educación también, como algo como neutral y no ideológico y no político y que incluso es mal visto, como que, no sé, pues, se habla como de adoctrinamiento político en las escuelas, como si la enseñanza pudiera no ser política. Tenemos proyectos como, qué sé yo, como la escuela sin partidos que puso Bolsonaro en Brasil, ¿cachai? Donde en el fondo como vamos a prohibir el adoctrinamiento político en la escuela y no se puede hablar de orientación sexual ni identidad de género, ¿cachai? Porque eso es ideológico y lo que enseña la escuela no es ideológico. Entonces yo creo que eso es como lo que se hace que se deje un poco de lado, pues en el fondo como filo, como la escuela tiene que entregar conocimiento y una educación de calidad es aquella, como yo entiendo al menos, eso es lo que yo percibo, como que enseña el conocimiento de una forma adecuada, pero nunca se cuestiona como qué es aquello que se enseña, ¿cachai? Ese es exactamente el punto. O sea, las discusiones sobre calidad en la educación tienen que ver generalmente con mejoras en las condiciones laborales, salariales de los profes, en cómo se accede a la educación, si se paga o no, pero sobre qué hay que enseñar es, como te decía, una discusión que no hemos visto y es trascendental porque, como tú decías ahí al principio, hay cosas que se deciden no ser enseñadas, ¿cierto? Entonces, ahí te quería preguntar cómo se aplica finalmente este documento que lo hace el ministerio a la sala. ¿Cómo eso se aplica a la sala? ¿Cómo se traduce el currículum en las escuelas? Hay muchas formas. Sí, pues, pucha, en general igual depende como de qué tan controladora o paqueadora sea como la escuela en la que trabajáis, ¿cachai? Porque de Sí, repente, qué sé yo, como el jefe de UTP, que se supone que es como la figura institucional que debería velar, como por el cumplimiento de este currículum que está representado en un documento escrito, ¿cachai? Se preocupan de que estén todas las notas puestas cuando tengan que estar y listo, ¿cachai? Como claro. depende igual, como a mí por lo menos en mi experiencia escolar me tocó como súper poco control respecto a qué era lo que realmente se hacía en la sala, ¿cachai? Como Sí, po. a lo más como ir rellenando como el leccionario como que había en el libro, que ahí tú ponías en el fondo lo que querís y así lo que querís también. Claro, o sea, no faltando a la verdad, pero sí utilizando el registro a tu favor, ¿no? O sea, tampoco si hiciste una Claro, clase súper contracultural o súper política de la cual te pueda meter en algún problema, no vaya a poner eso en el leccionario, porque el leccionario está justamente para cuando te fiscalicen, venga el ministerio a ver si se está cumpliendo el currículum. Pues eso es lo que los profes escriben en el libro, que uno siempre los veía anotando, y eso es como uno después de estudiante de pedagogía a la sala se da cuenta. Entonces,
punto de vista como evidente, los profes trasladan el currículum cuando planifican sus clases y obviamente está la libertad de cada uno como las hace. Eso explica que haya profes que a uno lo deslumbran por cómo pasan una materia y otros profes que definitivamente también te mataron el placer por un área del conocimiento por esas decisiones didácticas en este caso. Claro, pero igual hay como hartos dispositivos de control como que están operando ahí como en el cumplimiento del currículum, como por ejemplo, no sé, por los libros de texto, que son como una traducción que hace un editorial como del currículum, que lo convierte como en una serie de actividades, que dispone como los contenidos de cierta manera, ¿cachai? Vamos a hablar de los libros de texto, que son el caballito de batalla de Piñera y su propuesta educativa, de hecho, delegar toda la interpretación o la utilización del currículum a las editoriales y a las empresas, por lo tanto, de conocimiento, para que trasladen esto. Pero también el currículum afecta mucho las pruebas estandarizadas, pues determina qué es lo que se evalúa en CIMSE y en PSU, por esta suposición de que todos debiesen ir al mismo ritmo. Sí, pues al final las pruebas estandarizadas funcionan como eso, como un dispositivo de control de cumplimiento de este currículum, ¿cachai? Como eso es el CIMSE. Claro. Entonces, entendamos también que por lo tanto hay como una especie de historia del currículum, o sea, el currículum no siempre ha sido el mismo, no siempre se ha enseñado todo, pues. A mí en un minuto me enseñaron hasta cocina, pues. Sí, pues antes había como cursos como de costura y cocina para señoritas, ¿cachai? Como labores del hogar. Sí, se va actualizando igual, pero en definitiva igual siempre termina siendo como un repositorio como de conocimiento hegemónico al final, ¿cachai? Y sobre todo como de este territorio, viéndolo desde este territorio que habitamos también, como un dispositivo como de transmisión, imposición como de un conocimiento como colonial en el fondo, como de un tipo de conocimiento que es considerado válido, que es producido en una particularidad como histórica y geográfica, dígase Europa, ¿cachai? Y que sin embargo es presentado como algo universal. Durísimo, po. Eso ha sido como una constante, como más allá de los cambios como que responden como a otras cosas, pero eso como que no, hasta el día de hoy no se ha tocado, ¿cachai? Claro. No es como que en biología te van a enseñar, qué sé yo, medicina mapuche, ¿cachai? Claro, plantas medicinales, agricultura, astrología. No, claro. Pues, que si no se enseña teoría de la evolución, ¿no? Sí, pues, y sin olvidar que la misma como división de las disciplinas como ya es una weá como muy eurocéntrica, ¿cachai? Como el conocimiento como entendido como estos como cajitas, ¿cachai? Que son independientes entre ellas, que esa cuestión a mí como que me vuela un poco la cabeza también, como tú ibas al colegio y matemáticas no tenía nada que ver con biología, biología no tenía nada que ver con lenguaje, lenguaje no tenía nada que ver con historia, historia no tenía nada que ver con filosofía, ¿cachai? Y se pierde como un poco como este entendimiento como más holístico o más completo, como más general, como sí, lo que es el conocimiento y las formas en las que opera y en que como termina incidiendo como en el día a día de tu vida, ¿cachai? Sí, pues. Yo entiendo que este conocimiento aislado es como el modelo enciclopédico, como que refiere a la acumulación de conocimientos que en ningún caso están conectados entre sí. Si yo tengo la astucia y la suerte y el privilegio también los conecto entre sí. Pero claro, o sea, tener música y después física, la wea de mierda. Sí, pues. Y ahí eso también explica el tedio y ahí vemos como hasta en las cosas más sutiles está la importancia como de reparar en el currículum también. Y eso que estamos hablando de las cosas que se enseñan explícitamente, o sea, como de esta traducción de lo que dice estos textos a la clase, pero hay un montón de cosas que el currículum no dice que deben enseñarse y se enseñan igual o viceversa, pues. Claro, esa es como la división que se hace, que es como bastante como estudiada, que es como la división entre currículum explícito y currículum oculto. Claro. Currículum explícito sería aquello como que es producto como de una intención consciente, que se enseña producto de una intención consciente, como lo que está, por ejemplo, en las bases curriculares, etcétera. Y el currículum oculto tiene que ver más generalmente como en las investigaciones que estudian como currículum oculto, están más centradas como en las interacciones de aula,
porque al final tiene que ver como con todos aquellos contenidos sociales que están presentes en la escuela y que no son tratados justamente como conocimiento, ¿cachai? Como, no sé, pues así es como termina transmitiéndose en la escuela también el sexismo, ¿cachai? El racismo, no sé, pues el mismo sistema como heterosexual, como, que es como lo que yo estoy estudiando ahora también. Claro, o sea, como que cuando se habla mucho de escuela no sexista, de escuela antirracial, y esas cosas son elementos que están en el currículum. Por eso también te pregunto que no haya una educación sexual y afectiva hoy como corresponde, ¿es una problemática del currículum, por ejemplo? Sí, de todas maneras. O sea, si hablamos de currículum como selección cultural, de aquello que debe enseñarse en la escuela, y vemos que algo que es como tan importante como no solamente a un nivel como personal, como cotidiano, sino a un nivel como de problemática de mucha gente que habita el territorio, qué sé yo, como la gestión de la sexualidad, la gestión de la reproducción, la construcción de espacios seguros, que es algo que se deja como en el plano de la sexualidad como muy por fuera, ¿cachai? Como de lo que debe enseñarse, como en general cuando hablamos como de educación sexual en la escuela, no sé, pues al menos como en las bases curriculares, se ve en séptimo y segundo medio en biología y solo lo reproductivo como, y cómo evitar como contagiarte de enfermedades de transmisión sexual, ¿cachai? Claro. Y sería. Y no contagiarte de enfermedad de transmisión sexual aislado de lo afectivo. Como si fuera una operación robótica, ponerse un condón, por ejemplo, como uno estudia el sistema digestivo al comer, ¿cierto? Es una weá Claro. totalmente desconectada de la realidad. Y cero tratamiento del consentimiento. O sea, si en la escuela te llegan a hablar de consentimiento alguna vez, va a ser como relativo a la propiedad, como no le puedes sacar el lápiz a tu compañera si no quiere. Claro, Como, claro. Igual eso se supone que está esta cosa extraña que se llama orientación, ¿cierto? Que es como sí, este sí, anexado de consejo de curso, que a veces está dentro de consejo de curso, a veces no, y es como este esfuerzo extraño del ministerio de incluir esta parte afectiva, pero se difumina con otras temáticas como consumo de drogas, ¿cachai? Y también como una claro. visión adultocéntrica de la juventud, como Sí, pues. a esta altura irrisoria y risible, po. Sí, po, y el más grande problema como, o la más grande preocupación, a mi entender, como de esa idea como de instaurar como en la escuela una educación sexual integral, tiene que ver también con la formación de los profes, ¿cachai? Como en formación inicial, yo estudié contigo en pedagogía como la educación como sexual que recibimos como profes, es bastante como deficiente, como yo me acuerdo nomás de un taller que nos hicieron, que nos explicaron qué era el VIH, como por qué el máximo problema del VIH es como básicamente el estigma social como que reciben las personas seropositivas, y sería que fue una clase igual que me sirvió harto, pero nunca más como nada, ¿cachai? Como Sí. todo lo que a mí, como lo que yo he aprendido como educación sexual ha sido como con amigues, ¿cachai? En internet, como... ¿No? Y también a veces con reivindicaciones que los mismos alumnos de pedagogía hacen, que en nuestro caso tuvimos la fortuna de compartir un Sí, tiempo aula con la Mara Rita, ¿cachai? Que fue nuestra compañera trans, y ella era la que en clases le decía a los profes o a los expositores como, bueno, ¿y cuándo chucha hablamos esta weá? sí, Entonces, pues. y ahí uno decía como desde su comodidad, en mi caso heterosexual, ¿cachai? Y hegemónica era como, de veras, po, weón, ¿cachai? Entonces ni siquiera como en los círculos más progres de formación pedagógica se nos prepara para preparar a alumnos, ¿cachai? En estas cosas, y es porque no está en el currículum, porque por lo tanto se debe haber enfoques a otro tipo de conocimiento que está validado desde ahí. Claro, e incluso como los mismos intentos que se han hecho como por, no sé, por el año 2017 salió una circular del Mineduc que se titulaba como Orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gay, transexuales e intersexuales, en que se hace como todo un entendimiento como súper interseccional y súper queer como del género y del sexo, ¿cachai?
como entendiendo el sexo ya no como una realidad biológica dada, sino como una construcción social, y sin embargo te metís a ver como los libros de biología, ¿cachai? Cuando hablan como de educación sexual y te dicen como, o de identidad sexual y te dicen como, bueno, el sexo es determinado por la genética, pero la identidad de género es como algo que la gente decide. Entonces, como que incluso hay incongruencias como con lo que el mismo ministerio propone, ¿cachai? Como Eso te no iba a hay un real preguntar. interés. Claro, o sea, ¿cómo se explica que hay una circular como bien construida? Porque igual reconozcamos que hay momentos del currículum que son piola, que yo encuentro como que uno los lee y dice como, ¿sabéis qué? Sí, se puede, Claro. ¿cachai? Pero ¿por qué eso no se traduce así en las escuelas si es como la Biblia sobre lo que hay que enseñar? Claro, yo creo que básicamente esa circular la sacaron como para responder a un montón como de tratados internacionales a los que Chile ha suscrito al respecto, y Sí. es como esa la voluntad de atrás, pero no hay como una voluntad de real aplicación. Yo hice clase el año 2018, después que había salido esta circular todo el año, y jamás supe que esa circular existía, jamás me hablaron de que esa circular existía, ¿cachai? Claro. Por lo tanto, podemos llegar a una de las conclusiones más nefastas, pero más repetitivas a lo largo de este programa, que es la educación se basa en decisiones políticas. Y sobre todo el Sí, pues. currículum son decisiones políticas de hay personas que no les interesa abrir estos temas por cosas que podemos suponer o investigar. En ese sentido, hubo desde en los gobiernos de la concertación, yo estuve leyendo un poco, hubo algunos intentos por recoger, por entregar herramientas a los profes o recoger también como sus apreciaciones respecto de las áreas de conocimiento, de cómo se debe enseñar, muy lentos y obviamente con muchos errores y que no resolvieron temáticas de fondo, por eso el movimiento estudiantil empezó el del 2006, Los incluso secundarios antes, siempre dando cara, les claro. secundarios. Pero llega el punto álgido que es el 2011, que coincide con el primer gobierno de Piñera, el 2010, donde este tipo dice como, no, todo lo que se ha hecho ahora, ¿cierto? No se va a continuar. O sea, todo ese proceso lento de 30 años que tenía como algunas miras a hacer un currículum un poco más constructivista, ¿cierto? Lo deja congelado y con aires como de fundador, ¿cierto? A la derecha, como te comentaba, le deja la traducción del currículum a las editoriales. Sí, Entonces, pues. ¿cuál es lo problemático, te pregunto, de eso? Eh, es problemático porque, bueno, como más allá de los cambios como curriculares que quieran hacerse, como de qué es lo que se enseña en la escuela, para mí el problema como que igual va un poquito más allá y tiene que ver como con la concepción anterior a eso de qué es lo que es el conocimiento, ¿cachai? Como mientras la escuela sea considerada como una institución de transmisión del conocimiento, y el libro de texto es como la cristalización de eso, ¿cachai? Como el conocimiento está en el libro, que fue construido como antes y separadamente de estudiantes, de profes, ¿cachai? Como, y tenéis que abrirlo y buscar las respuestas, ¿cachai? Y ahí Sí. está el conocimiento y existe aparte de ti, distinto como a otras propuestas más latinoamericanas que se han hecho, qué sé yo, como Paulo Freire, que planteaba como construir el conocimiento desde como la realidad social de sus estudiantes o de las personas que participaban en ese proyecto de educación, ¿cachai? Mm. Como que yo creo que igual es como cuestionar como un poco esa idea de conocimiento, pues, como construido aparte del sujeto, como objetivo, como universal, y que al final es como es como el mismo cuestionamiento que yo siento que se está haciendo hoy en día como a la ciencia, que se presenta como el discurso como validador de verdad, ¿cachai? El discurso de la verdad científica como aquello que es, como... Claro, y el currículum enciclopédico que actualmente sigue totalmente vigente, es muy añejo, está muy obsoleto, pero sigue muy vigente en nuestra escuela, se basa en eso, pues la acumulación del conocimiento, cuál el que tiene que ver con el avance científico y el avance tecnológico y el positivismo y la validación del método científico para entender el mundo y etcétera, etcétera, sumado a estas instrucciones respecto de que ya, o sea, si hablamos de las modificaciones curriculares, en un principio
decía como, ok, vamos a evaluar qué tanto conocimiento se acumuló, qué tanto se aprendió de memoria. Ahora eso se ha trasladado a la evaluación de objetivos, o sea, si los estudiantes pueden cumplir o no objetivos, por eso el profe anota el objetivo en la pizarra antes de iniciar la clase, y ahora también hay otras con miras a la adquisición de habilidades, ¿cierto? Que son que es lo que uno como que confecciona al momento de evaluar, al momento de hacer una prueba, uno tiene que preguntarse con cuáles son las habilidades que voy a medir. Ahí hay una modificación como de lo que es el conocimiento o lo que debe hacer la escuela con los alumnos, pues, como... Claro, o sea, se ha pasado más como a este nivel como de habilidades, como decís tú, pero que igual son habilidades como funcionales como a lo que es como la vida productiva y la vida laboral, ¿cachai? Como, no sé, pues yo ahora estoy trabajando como haciendo clases en un preu, como preparando para esta nueva prueba que ya se acabó la PSU, porque ahora se llama PTU. Y, ¡Qué y farsa! sí, pues llevo una ¡Qué prueba farsa como... más grande! Llevo una prueba como de habilidades, pero al final es como desde mi punto de vista, como te enseñan en el fondo a manipular la información, que al final como en la era de internet es como el bien, ¿cachai? Como... Sí, pues. Es como, ¿puede hacer un meme del texto anterior? O ya no. Claro, puede reconocer idea principal, como intención comunicativa, como muy como para manipular el texto y para extraer la información y trabajar con ella, pero jamás te enseñan como a fijarte de dónde viene esa información, en qué contexto ponerlo, ¿cachai? Claro. Como solo Sí, manipularla para sí, pues, o ciertos fines. sea, claro, no podría decir entonces que la escuela me estaría como al instruirme en el cumplimiento de logros, la resolución de problemas, la adquisición de habilidades, estaría cumpliendo su labor de prepararme para la vida, que es el gran Y discurso. por eso también en los currículum tienen como no solamente como dentro de sus objetivos tienen como objetivos como actitudinales, ¿cachai? Te enseñan como actitudes, Claro. que son las actitudes al final como que te pide como el mundo laboral, o sea, te hablan como de trabajo en equipo o te hablan como de escuchar con respeto, como... Sí, pues. Mantiene el orden en la sala de clases. Claro, trabaja hasta que termina la actividad, ¿cachai? Como sin desconcentrarse, como esta persona produce. Sí, pues. Entonces, claro, como que sigue produciendo, como aunque cambie el foco de memorizar cosas a lograr cosas, bajo la idea de que así me desarrollo como persona saliendo del colegio, la verdad es que ese desarrollo como persona está enfocado en derechamente la productividad y lo laboral y también los La otros discursos. reproducción y perpetuación como de este sistema capitalista horrible en el que vivimos. Sí, pues, y ahí se explica como por qué la escuela, ahí llegamos como el meollo de por qué la escuela es la reproducción de todas estas cosas, pues, y por Y qué, del orden social al final. claro, pues, y por Como, qué son tan difíciles de que cambien, o sea, como por qué se tiene que discutir sobre currículum, pues, ¿cachai? Como si queremos una escuela antirracista y no sexista, y otras tantas cosas. claro, es que discutir sobre currículum al final equivale como a discutir sobre el conocimiento y discutir sobre el conocimiento en el fondo es peligroso para esta gente que quiere tenernos como controladas, ¿cachai? Porque Sí, pues, si planteáis un conocimiento que sea como liberador y no un dispositivo de control, como que toda esta reproducción de este orden social y de estas normas que tú necesitáis como reproducir para que el mundo siga siendo la weá que es, ¿cachai? Como eso. sí, o sea, básicamente señala el tipo de sociedad que querís, pues. Claro, Y en ese sentido, ya que como nombraste que el conocimiento puede ser construido desde los sujetos y con dinamismo, ¿qué opináis de que exista un currículum nacional? Como que si tuviéramos la capacidad de proponer y cambiar el currículum, ¿debiese ser local, por ejemplo? Arica debería tener otro currículum que Rapa Nui, o no sé, Santiago, Conce, o comunas dentro de Santiago. claro.
Igual es complicado, o sea, yo creo que más que plantearlo como un currículum como nacional o local, o más allá como del territorio que tú esperáis como que este conocimiento represente, ¿cachai? Eh, ¿Es tiene necesario un que, currículum? claro, es necesaria la escuela, weona, como que para mí esa es la pregunta. Como eso es, ¿cachai? Sí, Si al po. final, como, no sé, pues hoy en día como la educación como está en crisis y está en crisis porque justamente como los procesos como productivos del capitalismo cada vez necesitan menos personas y menos mano de obra, ¿cachai? Mm, Y en países como Chile, como ya hay estudios que demuestran que tus redes sociales son más importantes que tu formación educacional o académica para conseguir tal o cual trabajo. Entonces, al final, como cuál es el sentido que queremos darle a la escuela, ¿cachai? mm, Porque al final como que la idea que se tiene como de por qué las personas van a la escuela es como para ir a la universidad y poder trabajar y la máquina sigue andando y no se cuestiona eso, ¿cachai? Como, claro, claro. Uf, me dejé como... Bueno, de partida me quería dejar sin trabajo. Nos quieren dejar. Eh, es posible. ojalá no existiera el trabajo por mí. Bueno, es que partamos de ahí, pues, weón. Ese es el punto. Oh, qué heavy. Cuéntame un poco de. ¿Sabéis de qué me acordé? Me acuerdo que en orientación, ya que hablamos de orientación, no sé si tú alcanzaste a que te pasaran un libro que se llamaba Quiero ser. Yo fui monitora con ACE en el colegio. Yo le decía a la gente que no se drogara. La mea perso. Pero no era voluntario, igual me obligaron un poco. De más, po. Es que, ¿sabes que ya? Había estado este libro que a mí me lo pasaron en séptimo y era sobre como orientaciones para vivir la juventud y por lo tanto tenía weas muy terroríficas sobre sexualidad, drogas principalmente y situaciones de como, si te ofrecen una droga, ¿te aceptarías? Sí, no, ¿por qué? ¿Cachai? Y eso después te desapiaban y toda la wea. Una vez, no sé por qué sacamos a la profe jefe, que estaba en su ramo, la echó, se fue de la sala para decirle a unos alumnos que estaban desordenando que vinieran para acá afuera. Pero ellos se pasaron, pararon y cerraron la puerta en la cara y quedamos todos encerrados y todo el curso como que tiró todas las mesas y todas las sillas a las puertas para que no entrara la profe de vuelta, ¿cachai? Y bueno, agarramos todos los quiero ser que estaban, porque cada uno tenía uno, que estaban en el estante de la sala, los partimos y lo hicimos confeti y los Séptimo tiramos por la básico. ventana. Sí, Panqui desde chica, pues, amiga. y uno también lo quemamos, y ahí cuando lo quemamos fue como, oh, así, puede agarrar la cortina y pudimos haber muerto, pero no pasó nada, porque llegó otra profe como muy corpulenta a botar toda la puerta con una patada. Fue acuático, pero fue muy liberador, como pudimos haber roto de verdad los cuadernos, ¿cachai? Como los libros o cualquier otra wea, pero no, el quiero ser era como una burla, ¿cachai? Y vergonzoso y distanciado y terrible, weón. Sí, po. Me Qué acuerdo bueno. que una vez en mi curso alguien que yo nunca supe quién fue, hasta el día de hoy no sé quién fue, porque la persona que yo pensaba que él le pregunto y hasta el día de hoy dice que no fue. Eh, Obvio alguien que sacó fue. como un libro, como una página del libro de clase donde están las notas de lenguaje, bueno. Fue la mansa Oh, cagada y nos hicieron pasar a todas las personas como a la oficina del director a firmar un papel de que nosotras no habíamos sido y todas lo firmamos. obvio. Sí, pues. Weón, esa weá es gravísima. No, quedó la zorra, como que éramos chicas igual y como que nadie entendía como por qué le ponían tanto color como a que hubieran roto una hoja de un libro, pues, weón. Sí, po. Y ahora uno como profe sabe que esa weá es como la Death Sí, Note, po, weón. ¿Cachai? O sea, es sí, huevona, peligroso. como, bueno, en el momento de ponerle corrector al libro y decís como puta, fallé. Yo, Sí, weón, tenía mis libros cuando hice clases tapado en corrector, weón. Siempre me igual. equivocaba. Yo también. Y me paqueaban caleta, weón. Ya, en otros colegios tenía que pedir autorización para usar el corrector, weón. No, yo lo pasaba nomás ya. Así como que le ponía el dedito para que no quedara tan en relieve, no se callara tanto y ya, la arreglaba ahí.
Oye, Coro, ¿nos podías hablar de tu investigación que estáis haciendo actualmente como sobre currículum, ya para cerrar un poco y ver como en algo más concreto, como todo lo que hemos conversado anteriormente? ¿Cuál es la problemática con la que te encontraste al respecto? Uf, ya. Estoy trabajando como la reproducción de la heterosexualidad en la escuela. La Ya. heterosexualidad entendida como este régimen político que produce sujetos políticos que son hombres y mujeres y que tienen implícita como una diferencia de poder. Y que en el fondo es como, no sé, como mi gran desencuentro como con el feminismo hegemónico en general, como Ujú. esta idea de la mujer como sujeto del colonialismo, ¿cachai? Que deja totalmente de lado la observación como de que mujer, sobre todo en este territorio, es como una imposición colonial, ¿cachai? Como hay más expresiones de lo que en nuestras sociedades como occidentales se llama género, en otras partes del mundo, como etcétera. Y que además como una diferencia como la diferencia de hombre y mujer que en la escuela, como desde el currículum oculto, como desde las interacciones de las y los profes, desde el hecho de que, no sé, pues tengáis que ocupar un uniforme distinto, como según básicamente los genitales con los que naciste, o ¡Qué con los que la gente chucha! supone que naciste, Sí. y se trata como esto como una diferencia biológica, ¿cachai? Justificada desde la biología. Cuando desde el mismo campo de la biología se habla de que es súper difícil en el fondo establecer un criterio de diferenciación, porque son demasiados como los factores a tener en cuenta, que eso es como lo que estoy leyendo justo ahora. Entonces, como lo que yo estoy haciendo es analizar como esta transmisión de la heterosexualidad, pero como en el currículum explícito, lo estoy analizando justamente como en los libros de biología. Claro, porque en ¿Cachai? el oculto ya se ha estudiado bastante y, por ejemplo, un ejemplo que se te ocurra de cómo se transmite la heterosexualidad en currículum oculto es como, El claro, uniforme o el hecho de que, no sé, pues en educación física, para tener un 7 los hombres tengan que tratar 7 minutos y las mujeres 5 porque hay diferencias biológicas que hacen que no se pueda como exigir lo mismo a las personas, ¿cachai? Como, sí, sí, bacán. Y en el currículum explícito habría también, según lo que he encontrado, como en qué, a ver, o tírate sea, una papita. puta, el libro de séptimo básico, bueno, en la unidad como de reproducción y sexualidad, se habla de que la sexualidad tiene como ya hartos factores, que es físico, social, emocional, espiritual, no sé qué, ya como demasiado. Y sin embargo, al factor físico se le dedican dos planas, como con una imagen grande, como a tamaño completo, hombre, como cambios que pasa como en la adolescencia, crecimiento del pene, crecimiento de barba, qué sé yo, engrosamiento de la voz, etcétera. Mujeres, como desarrollo de la vagina, desarrollo mamario, ¿cachai? Y como toda esta idea como hiper, como biológica y anatómica como de la diferencia sexual, ¿cachai? Sí, me imagino como unos robots, igual así como, como unas Sí, pues. transformaciones de la Sailor Moon, así como, ¡pum! Sí, Como pues. tetas. Sí, pues y en el fondo eso es problemático para mí, a mi manera de entender el problema, porque en el fondo hombre y mujer son como categorías políticas, ¿cachai? Son posiciones políticas, eh, como en el fondo, no sé, pues, decir lo contrario sería como echarle la culpa a los cromosomas de los feminicidios, ¿cachai? Y no es así, como por algo no tenemos la misma cantidad de, qué sé yo, hombres homosexuales muertos en manos de sus parejas, hombres, que de mujeres, ¿cachai? Muertas a manos de sus parejas hombres. Entonces, igual como que hay Claro. que entender que en el fondo como toda esta violencia como hacia la mujer igual tiene su base como en esta relación como heterosexual y en la producción de estos dos sujetos políticos, ¿cachai? Y que es como te decía, como mi gran discrepancia como con lo que siento que es como el feminismo hegemónico, como el feminismo de retail, ¿cachai? Como celebremos que somos mujeres y es como, en verdad vamos a celebrar nuestra opresión, ¿cachai? Como nuestra posición política subalterna, como no hay Claro. otras posibilidades como Mm. de construir nuestra identidad y que para mí igual ha sido fuerte, porque yo también vengo como de un feminismo donde ser mujer era una cuestión súper importante para mí, ¿cachai? Sí, po. Y yo como mujer me sentía como el sujeto político del feminismo, ¿cachai? Entonces, en el momento en el que te das cuenta que ser mujer también es una categoría como que emana desde el patriarcado y es funcional a él, es como ya, ¿desde dónde me paro ahora, cachai? Sí, po. Y
Sí, pues. Pero ¿No? así Y es. darte cuenta que venimos de eso, pues, ¿cachai? Que la escuela es el lugar donde esas cosas suceden, y bueno, o no solo la escuela, sino como todos los círculos como de desarrollo que igual la institucionalidad controla, ¿cachai? Entonces, es harta la pega como que tenemos les profe en ese sentido, que estamos como conscientes de esto y queremos como modificarlo, porque como a todo el que hacer pedagógico está atravesado por cuestionamientos identitarios propios, ¿cachai? Como Sí, po. entonces, desde ahí cuando no tenéis como, yo tampoco creo que el proceso sea lineal como de resolverte a ti mismo y después resolver en tu trabajo, sino que las decisiones que uno toma en el aula siempre son decisiones personales que operan de acuerdo a cómo tú te has construido y cuando uno está en esa posición de contradicción o de confusión o de incomodidad, ¿cachai? Que está muy bien. Es difícil como cuando no contáis con las herramientas, ¿cachai? Cuando no contáis como con un aparato, bueno, tampoco esperamos nada de ellos, pero como que eso siento, como que me abruman, ¿cachai? Como, Mm. ¿qué hacemos? Po? Como que es lo que tú decís. Y porque tenéis todo en contra, po. Sobre todo como, y esto también tiene que ver con el currículum, como cuando hacéis clases como de una materia que justamente es evaluada por estas como grandes pruebas que son el CIMSE, que son la PTU, ¿cachai? Como que tenéis más control sobre ti todavía, ¿cachai? Como que está esa jerarquización de las disciplinas también como inserta en el currículum. Si igual es parte del currículum, cuántas horas se le dedica a cada disciplina, cuántos materiales se le dedica a cada disciplina, ¿cachai? Brigio. ¿Qué hacemos entonces? Quemar la escuela, weona. Pucha, yo creo que cuestionar siempre, como no sé, como yo a mis amigas que todavía hacen clases como en colegio, como igual siempre les digo lo mismo, como tú entras a trabajar en un colegio y tenéis que tomar como una decisión desde el primer momento en que lo pisáis, que es como al final de qué lado estáis, como al lado de la escuela y como toda su intención como disciplinadora, ¿cachai? Como que tiene como esta función como de reproducción del capitalismo, o te ponís del lado como del escabre y como de ofrecerles realmente a esas personas como otras posibilidades de vida, otras posibilidades de entenderse, otras posibilidades de valorarse, ¿cachai? Y sobre todo la posibilidad de posicionarte, como que para mí es lo más importante, como darte cuenta que como todo conocimiento que tú puedas construir en el fondo está mediado por, primero, el lugar que ocupáis como dentro del mundo y las relaciones de poder que hay como entre el mundo en su totalidad, ¿cachai? Como, que esa es como una de las rupturas, por ejemplo, como de la inflexión decolonial con el marxismo que propone como el Estado como una unidad de análisis, y la inflexión decolonial que dice, no, hay que mirar esto como en un sistema mundo, porque así podemos observar como todas estas diferencias de poder como que se han producido como mediante este proceso como de colonización y colonialidad, ¿cachai? Entonces, como estar aguja a eso, como siempre tener en cuenta que habitáis una parte del mundo que tiene una historia, y que además de habitar una parte del mundo, la habitáis con un cuerpo, ¿cachai? Que la sociedad y que el mundo lee de cierta manera y que te va oprimiendo o no, como arbitrariamente según las características de este cuerpo, ¿cachai? Claro. Como... Y que Brigio como que parezca que la solución, o sea, lo que nos queda hacer por el momento es posicionarnos, como que parece tan obvio, pero es tan difícil el espacio escolar, como que te escuchaba hablar y como recordé muchas situaciones de estar tirando todo mi rollo y posicionándome, y que pase un inspector por fuera, ¿cachai? Y tener que como bajarle la intensidad o el volumen a lo que estáis diciendo, porque casi que es espionaje, ¿me entendís, Y cachai? que Como... sí, po, y que tiene que ver con esto que conversábamos, como de la concepción de la educación, del conocimiento y sobre todo de la educación, como una agua al final como objetiva, neutral, que hay una verdad y tu misión es como enseñar esa verdad, ¿cachai? Como, Sí, po, y sí. se acaba, y nunca se cuestiona ¿y de dónde viene esto? ¿Y quién propuso esta teoría? ¿Y en qué condiciones la elaboró? ¿Cachai? ¿A qué Claro. realidades responde?
porque no podemos llegar y aplicarla en otro espacio pretendiendo que funcione igual, ¿cachai? Sí, y sobre todo como lo que decía y también me hace mucho sentido de decidir de qué lado está, y me acuerdo que eso me lo dijo mi psicóloga cuando la experiencia de trabajar en la escuela me estaba conmocionando mucho, como por mis problemas, como o todos mis pensamientos respecto de la autoridad y de cómo yo la tenía que ejercer. Me dijo como, no podéis dejar felices a los dos mundos, ¿cachai? Porque esos mundos están en tensión y en lamentablemente oposición en la escuela, ¿cachai? Entonces tenéis que tomar partido y con lo que eso significa, y que me ha significado como despidos, ¿cachai? Sí, po. Vaqueos infinitos, y bueno, y ver lo que tocó nomás, pues, ¿cachai? Como es Sí, lo que hay po. que hacer quizás, Si hay al que final descubrirlo. como hacer como de la educación como un proceso como contrahegemónico, ¿cachai? O un proyecto contrahegemónico tiene sus consecuencias, pues como tú decís, que es como, no sé, pues la no renovación de contrato, que en el fondo en los colegios como no te dan un contrato indefinido hasta que no demuestras ser una persona como completamente dócil, ¿cachai? Como no sé, una Tal persona cual. que no se va a meter al sindicato, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar, como Punto todas las uno, profes me sí. decían, como no te metáis al sindicato mientras no tengáis contrato indefinido, ¿cachai? Porque te van a echar. Bueno, si me dieran una luca por todas las veces que me han dicho esa weá, tendría, no sé, 20 lucas. Sí, pues. Brígido, weón, brígido. Pero bueno, Y al final justamente el problema es que todo eso que se considera como, o que una considera, intenta construir como contrahegemónico, es rápidamente tildado de ideológico, de parcial, de político, ¿cachai? Como de estás faltando a la objetividad del conocimiento, ¿cachai? eso iba a ¿Y qué decir. es esa objetividad? Solamente una subjetividad como particular que se impuso, ¿cachai? Por medio como de un proceso hiperviolento que estamos viviendo hasta hoy, ¿cachai? Sí, Como, pues, sí. Había una colega que yo tenía en un colegio que era profe de historia y me decía eso, que ella pasaba la historia objetivamente. Entonces después los alumnos me preguntaban como, profe, ¿por qué la profe de historia me evalúa así? O yo veía la pauta, veía el trabajo, y claro, ella como que les bajaba puntos por tener un pensamiento básicamente, y porque no habían plasmado objetivamente como lo que había pasado. Y después yo le decía en la sala de profes como, oye, pero si la historia no es objetiva, o sea, como quién la hizo de partida. Y sí, bueno, ahí pues, tenía unos argumentos muy retorcidos y era como, puta, que hay pega que hacer. sí, pues, Personal, ¿cachai? Como interna, sobre todo, a eso me refiero. mm, Mm. Pero bueno, sí. estamos Y en que en el eso. fondo es más fácil para todos al final, o sea, si la verdad fuera una y hubiera que enseñarla, puta que fácil sería enseñar, pero no es así, ¿cachai? El mundo es complejo, como hagámonos cargo. Es verdad esa weá. Como que, Bueno, no sé, yo siento que hay gente que, no sé, como que tiene estas cajitas en su mente para ordenar el mundo, y cuando el mundo no responde a esas cajitas, como que creen que es el mundo el que está mal, no se cuestionan los criterios con que arman esas cajitas, y es el problema al final. oye, qué cierto. Me quiero quedar con esa idea y también como una tarea personal, que observemos nuestras cajitas. Ese es un poco el sentido de este programa, así que te agradezco desde ya, amiga, por esta conversación interesantísima, necesaria respecto a todo lo que hemos hablado, para que, claro, para empezar a movilizar esos, ojalá romper esos barrotes o esos pilares que sostienen todo esto que ya no nos gusta. Partiendo por aprobar el 25 de octubre, ¿cierto? Entre muchas otras cosas. Así que nada, como siempre, este programa es gracias al cariño y trabajo de Fulgor Lab. Escuchen toda la oferta emocionante de podcast que existen, y también atentos a justamente las noticias respecto al plebiscito que vamos a tener. Un abrazo, amiga, te pasaste de verdad. Abrazo, bebé, muchas gracias por la invitación, todo entrete. Pásate por la casa cuando queráis y con las medidas, obviamente, correspondientes. Y ahí Claro, seguimos hablando de estas y otras cosas. No sé ya, si pues, tenés amiga. un comentario, si te gustaría promocionar tu música, además. Ay, no sé, me da un poco de vergüenza.
Bueno, pero sí, hago música. Y es importante, eso sí, me gustaría quizás enviar un mensaje que tiene que ver con algo que hablé contigo hace poco igual. Muchas veces por esta misma idea como de neutralidad y como de pulcritud como ideológica y por esta idea como de objetividad y que tiene que ver también como con un estigma como moral sobre los profes, como muchas veces terminamos como restringiendo nuestras actividades creativas y como lo que hacemos en el espacio público, las cosas que hacemos visibles de nuestras, como de nosotras mismas. Y yo creo que es importante como asumir algo que igual hemos conversado harto y es que los profes somos como personas, que habitamos el mundo, que tenemos ideas y que creamos cosas como sí. referentes a eso y que ojalá los profes que escuchen esto sepan que no tienen que restringirse ni tener miedo de eso al final, porque si lo empezamos a hacer todas las personas, como que va a ser la que hay nomás. Eso. Y qué fome da. Y ahí todo pierde sentido, la verdad, realmente. Ahí sí que nos quitan la trinchera que nos va quedando. Sí, pues. Gracias, amiga, por estar acá y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en una próxima entrega de esto que fue Salga la Pizarra. Adiós. Si tú lo apruebas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti, seguir. Puedes votar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo apruebas puedes volar. Si las leyes tú quieres cambiar, borrar a Jaime Guzmán.